Es imposible solicitar que se defienda un derecho ya positivizado si no existe previamente un Estado que pueda defenderlo, es decir, una fuerza coercitiva. Es por esto que hablamos sobre la imposibilidad previa del derecho moral. A pesar de que exista una gran mayoría que conciba una violación del derecho con la infamia, es decir, hablar mal de un individuo, que este individuo quede siendo objeto de las críticas, realmente no viene siendo un gran castigo como vendría siendo un castigo hecho por la coerción del Estado. Es por tal razón que vemos que si no está positivizado, el derecho moral no puede ser plenamente ejercido. Es por ello que muchos derechos morales evolucionan y se convierten en derechos meramente positivizados, no meramente positivizados, sino en derechos escritos y que tienen raíces morales. Para esto también tendríamos que hablar pues del derecho iusnaturalista. Ciertas conductas que nosotros tenemos, tal como puede ser el no matarnos todos unos a otros sin razón alguna. Esto lo podemos ver influenciado en la película 2001 Odisea en el espacio. En la escena inicial vemos como un grupo de simios, a pesar de atacar a otros grupos, a otras tribus, no se atacan entre sí, ven la necesidad de estar en conjunto, ven la necesidad de tener una sociedad bien fundamentada en ciertos derechos que, a pesar de no estar hablados, a pesar de no estar escritos, sí están ahí en su naturaleza. Y otras también lo vemos en otras especies animales como los lobos y otras que también han desempeñado esta forma de sociabilidad, más que todo en conjunto, en hordas. También podemos ver ciertas penalizaciones que están más influenciadas por el exilio. Ejemplo de eso vendría siendo que en las sociedades de chimpancés la forma de penalizar a un individuo que se comporta mal es el exilio de su grupo social, y el exilio casi siempre significa pues la muerte para esta sociedad, y esto se ha observado también en pequeños grupos de personas de edades menores. Cuando un niño ataca en un grupo a su compañero y el grupo observa este comportamiento, es rápidamente exiliado, y esta naturaleza inherente del ser le indica que este exilio no le es beneficioso. El ser es pues naturalmente sociable, pero está atado a esa sociabilidad, y todo su rigor y todo su comportamiento se basa en estar y en ser parte de esa sociedad. No existe pues realmente una libertad si uno está atado a una sociedad que lo encamina hacia un comportamiento. Que me lleva a pensar en el motivo por el que estamos aquí. No estamos aquí porque seamos libres. Si estamos aquí es porque no lo somos. Existe también un absurdo en la positivización de todas las normas morales. Existen comportamientos inmorales que, al ser positivizados, nos daríamos cuenta de que es innecesario. ¿Por qué? Porque para la sociedad es inmoral mentir. Pero si estas mentiras no trascienden, sería innecesario positivizarlas. Y sería más bien contraproducente estimar un montón de conductas inmorales y sancionarlas cuando realmente no afectan, no dañan tanto. Puede que generen cierta infelicidad a ciertos individuos, pero los daños no son gravísimos. Ejemplo de esto es la mentira. También puede ser el irrespeto a ciertas conductas religiosas, que siempre y cuando no sean exageradas no va a haber sanciones. También podemos hablar y ahondar bastante en la autodestrucción o el suicidio. No podemos sancionar
que una persona se dañe a sí misma, se corte o consuma ciertas sustancias que lo van a deteriorar. El porte, claro que sí, pero que las consuma en exceso, ¿cómo podríamos sancionarla a una persona que se daña a sí misma? ¿Cómo podríamos sancionar a una persona que por la codicia se genera ciertos daños leves o que es egoísta? No podemos sancionar esas conductas a pesar de ser inmorales, y es por eso que vemos cierta condición de incapacidad de positivización en ciertos derechos inmorales o ciertos derechos moralmente aceptables. Es por lo anterior que nos surge la pregunta: ¿realmente tenemos que unir el concepto de derecho y moral, o podemos mantenerlos separados y decir, después de todo, el derecho es este conjunto de normas de comportamiento que son sancionables, mientras que la moral no? La moral es simplemente un comportamiento individual, un comportamiento que está en base a ciertas normas de conducta, pero que no generan sanciones para los individuos que las agreden. Entonces, ¿realmente el derecho moral existe o no existe, o ha sido simplemente un concepto mal utilizado, mal ejecutado, mal mezclado, que realmente no merece ser dicho de tal forma, sino que simplemente deberíamos hablar del comportamiento moral, comportamiento anormal también puede ser, o inmoral, y el derecho previamente como solo el derecho positivizado, y no como un derecho justnaturalista que no ha sido previamente positivizado y que pues previo a ello no puede ser sancionable. Esto nos lleva pues a un punto importante de reflexión, como es la anarquía como medio de llevar a una sociedad moralmente estable. ¿Es la anarquía posible realmente? La anarquía concebida como esta moralidad total, sin ningún estado que nos reprima. A continuación ahondaremos en la anarquía como medio para que en una sociedad solo exista un derecho moral sin previamente positivizarlo, sin estar escrito, simplemente que todas las personas en su ética y en su moral puedan concebir estos comportamientos como buenos o malos, y de esta misma forma pues los aparten de su ser. Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Ah. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista. Ah, muy interesante. Le presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos, mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. ¿Qué dice usted que escribe en la revista? El comentario sobre la actualidad. Ah. Perdone, su majestad. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. No me has dejado terminar, yo... Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte. Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas que... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Sí, pero Y déjame... si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte. ¿Me permites? Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel. Sí, Y entrar pero- en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja. Pero sí. Soy libre para viajar. Claro que sí, a donde tú quieras. Solo si poseo un pasaporte. ¿Quieres dejarme que... Solo si poseo un pasaporte. Sí, pero- ¿Lo necesitan los animales? No me... ¿Has terminado ya? Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes. ¿Quieres dejarme de una vez que te explique? ¿Y la libertad de expresión existe? No, porque te has quedado con ella. ¿Y la libre empresa? Hablábamos de pasaportes.